Ahora sí, bienvenidos a esta clase de Last Planner System. La clase pasada hablamos del Tag Plan, entendiendo que vamos a diseñar un sistema de producción para crear flujo, tanto en las cuadrillas, en las secuencias de trabajo, como en toda la obra. Y entonces vamos a generar una, un ritmo de cómo vamos a empezar a gestionar la obra más como un tema de productividad, ¿ok? Un tema de producción. Temas importantes para tener en cuenta es que no se trata como de que las zonas sean iguales, sino que la producción sea constante, ¿ok? Y cómo también vamos a jugar con los recursos para buscar el bien mayor, que es generar el flujo en toda la obra. Y entonces, estratégicamente hablando, la siguiente clase después del TAC plan es, si ya tenemos una estrategia que realmente es idónea, que equilibra, que cumple con los objetivos del cliente que se plantearon en el TAC NOR, ¿cómo vamos a hacer a que los recursos, la gente y la información estén donde tengan que estar, cuando tengan que estar para que se cumpla con este TAC plan? ¿Ok? Y para esto existe el Last Planner System. En esta ocasión, el ingeniero Manuel Cepeda se va a encargar de dar esta primera clase de Last Planner System. Y es muy interesante porque el ingeniero tiene ya como 15 años, 15 o 20 años en la industria de la construcción. Él al principio era superintendente y entonces después de muchos años de estar como superintendente con prácticas normales de lo que era llevar una obra y dirigir a la gente, llegó Las Planner y entonces le cambió mucho el chip. Entonces es muy interesante porque él conoce los dolores de toda la vida de la gente que está en obra. Bueno, adelante Manuel, tú nos dices si quieres que te interrumpan, si quieres las preguntas hasta el final o las van escribiendo y yo las voy moderando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bien, bien, Eh, bien, bien. la idea es que se mantengan activos durante la sesión y la forma es que prendan su micro, interrumpan sin ningún problema y pregunten, es más, contribuyan, ¿no? Porque muchos de nosotros tal vez estemos un poquito ya familiarizados con lo que vamos a presentar, lo que vamos a repasar y aprender también, ¿no? Entonces, igual si quieren escribir en el chat o algo así, también Elisa lo puede ahí revisar, pero entre más activos todos, mejor. ¿De acuerdo? Bueno, Elisa ya me presentó. Solamente me gustaría mencionar que eh, en el momento en el que ya estás como tal gestionando proyectos de construcción, la forma más saludable, digamos, que he encontrado es a través de el Last Planner System, ¿sí? Entonces, lo que antes en la construcción tradicional eran sombrerazos y empujones, pues se vuelve de una manera un poco más saludable, lo denomino yo, ¿no? El caballo de Troya para lo que es la filosofía Lean Construction y una de, pues, de las herramientas principales de Lean. Me gustaría que empecemos por una reflexión en la que entre más participen es mejor, ¿no? Pero pues, no les ha pasado, por ejemplo, que trabajamos en un programa, en un plan súper increíble que parece tan perfecto y arranca la semana y de alguna manera el plan ya no es vigente para el día martes, digamos, y decimos, pero ¿cómo si es que... O sea, lo planeamos tan bien, ¿no? Sí. Me gustaría que participen mencionando en sus proyectos, por ejemplo, cuáles son las causas más comunes de que no se cumplan los tiempos o de que no tengan éxito los planes. Falta de personal, Correcto, no clima, tienes el recurso. Sí. ¿Qué más?
la mala gestión, la mala supervisión también. Sí, la mala supervisión también de los trabajos, ¿no? Ujú. ¿Qué otro tipo de causas comunes? Aquí tenemos tres ejemplos. La planeación que es impuesta, ¿no? Ujú. Es uno de Ujú. ellos. O sea, normalmente cuando los planes se hacen desde el gabinete en la oficina o por una sola persona, no resultan compatibles con la realidad de los proyectos, por ejemplo. ¿Alguien tiene alguna otra causa común de por qué no se cumplen a tiempo los proyectos y los programas fallan? Falta de coordinación entre contratistas. Es correcto. Falta de También, compromiso de los contratistas También falta de a también lo que compromiso. ponen de fechas, ¿no? Ujú. Sí. O sea que realmente armamos un plan perfecto que cuando llegamos a ejecutar al proyecto, pues realmente nada cambió, ¿no? O sea, no es como que del fin de semana o del viernes al martes las condiciones hayan cambiado totalmente, sino que más bien no tenemos bien alineados a los equipos, no se realizan planeaciones colaborativas, la comunicación no es asertiva, ¿sí? Y no tenemos ese seguimiento adecuado, ¿no? Y lo más preocupante de todo esto es que es algo que ya vemos como normal, ¿no? Incluso ya después planeamos con ese tipo les llamamos buffers, ¿no? Pero yo les llamo apaga incendios, ¿sí? O sea, ya estamos planeando y decimos, pero échale otros 3 días porque seguro no vamos a tener el material a tiempo, ¿no? Oye, Pero Manuel, y échale aparte otros. de normalizarlo, yo diría que es repetitivo, o sea, lo tenemos en este proyecto y en el que sigue y en el que sigue, y por más que se toman acciones, pues realmente no logramos abatirlo, ¿no? Es correctísimo. O sea, incluso de proyecto a proyecto no vamos realizando la mejora necesaria para que ya no vuelva a suceder, ¿no? Y entonces, eh, si tuviéramos eh, una herramienta de planificación que sirviera para pues evitar todos estos incendios y si planear bien no fuera una tarea del staff de oficina o de una sola persona, sino realmente una conversación entre quienes que ejecutan, perdón, pues sería completamente diferente, ¿no? Y aquí es donde nos encontramos con, en lugar de tener un proyecto de caos, como se ve en la imagen arriba, ¿sí? Pudiéramos tener una transformación, digamos, hacia algo controlable, hacia algo más ordenado, ¿no? Entonces, para esto nos sirve el Last Planner System, ¿no? tenemos una mano levantada. Sí, adelante, Claudia. Hola Manuel, oye, ¿en dónde queda la falta de pagos? Porque eso luego nos tiene, entonces quitamos personal, pero de todas maneras seguimos ejecutando lo posible, pero cuando nos quedan mal los contratistas en los pagos, hay que reajustar todo otra vez. Sí, hay un montón de factores que son parte de restricciones por liberar y de causas por las que los proyectos no son exitosos, ¿no? Ahí sí, muchas veces más que restricciones, como un bloqueo, llamémosle, ¿no? Pero no sé, Elizabeth, tú coméntanos algo ahí. Claro, es como uno de ubicarte en la situación en la que estás. Si sabes que no va a haber material, no planees para construir algo que no ha llegado, ¿no? Entonces, si sabes que no va a haber pago, bueno, ¿cuánto sí pago va a haber o no? Y en base a eso, planear con algún tipo de certeza y reducir la variabilidad. Ustedes deben una clase de variabilidad. Entonces, el poder hasta sacar la conversación de entender qué pago sí, qué pago no y cuándo. Y entonces, si necesito 5 gentes, pero van a venir dos. ¿En dónde las voy a ubicar? Pues desde ahí podemos aprovechar la información y la planeación para entender nuestra realidad y qué vamos a hacer entonces con nuestra realidad. Es que muchas Ah, veces, Elisa, a mí me pasa algo. O sea, esta sectorización que estoy viendo abajo la puedes cumplir, pero resulta que a veces no la cumplen. Y el tema es que, por ejemplo, cuando tú estimas con el banco un avalúo para recursos del crédito, no terminan al 100%, entonces no puedes cobrar. Entonces, es el huevo o la gallina. Y yo me enfrento mucho ahorita en Guatemala a ese tipo de cosas. O sea,
es que sí puede haber flujo, pero como los contratistas no tienen compromiso o no entienden con claridad, porque por más que les expliques, cuál es el acabado o el entregable 100% terminado en determinado evento, y no lo cumplen y nos pegan financieramente, ¿no? Creo que esa es una de las ventajas, Luis, de lo que es el Last Planner System. O sea, el que no lo entiendan 10 veces, entonces ahí ya no es tema tanto del alumno, sino del profesor. ¿Va? Entonces sigamos con el tema y todos estos temas están muy Sí, buenos para mencionarlos. sí, o sea, por eso Lean no busca que hagamos más, ¿no? Sino que logremos más con la realidad y con el menos desperdicio, la mejor coordinación de cuál es la realidad, ¿no? Y así como mencionaron, de proyecto a proyecto, es hasta repetitivo, ¿no? Y está la misma condición, pero seguimos planeando como si todo fuera perfecto, ¿no? Bueno, retomando. Entonces, vamos a ver la frase que menciona aquí Glenn Ballard, que fue fundador del Lean Construction Institute, perdón. Este, todos los planes son supuestos, todos los supuestos están errados, y mientras más lejano sea el supuesto, más errado está. Mientras más detallado es el supuesto, más errado está, ¿sí? Entonces, se trata sobre todo de no tener supuestos prácticamente, ¿no? Se trata de tener la claridad y de hacer las planeaciones de lo que de verdad podemos como tal hacer, ¿sí? Y aquí viene lo que es el Last Planner System, en donde normalmente, ¿sí? Tenemos un plan maestro de lo que debería suceder y después vemos lo que se hará con el plan semanal, se hará entre comillas, y lo que se puede hacer, que está incluso fuera de lo que se hará, ¿no? Y resulta que el trabajo ejecutado, pues, es una fracción realmente de lo que se debe, ¿no? De lo que se hará. Y con el Blast Planner System se ve el todo, lo que se debe hacer, que se puede, o sea, trabajar en el que se puede, ¿no? Dentro de lo que se puede, y ahora sí ver lo que sí se hará como tal, hablando de una realidad ahí, ¿no? Elisa, no sé si tú quieres explicar algo de este diagrama, tú explicas muy bien esto. Sí, realmente queda mucha área de oportunidad, o sea, de las cosas que se pudieran hacer, como ni siquiera las tenemos claro, ni siquiera las programas. Y entonces ahí es un área de oportunidad de cosas que pudiste haber avanzado que no hiciste porque tal vez no teníamos esta claridad y al revés, ¿no? Cosas que según nosotros se tienen que hacer porque incluso hasta está en ruta crítica y entonces las planeamos y entonces alocamos, le ponemos recursos y al final no se podía hacer porque no tiene las restricciones para que se haga. Entonces ya lo que planeamos es muy diferente a lo que realmente se hizo y quedan áreas de oportunidad en ambas partes, ¿no? Y lo más importante es que difiere mucho de lo que debería hacerse de acuerdo al plan maestro. Si no cumplimos el plan maestro, pues entonces no cumplimos el proyecto, ¿no? Entonces, lo que hace el Last Planner System es que las como que categoriza y las pone muy claras, a ver, es lo que se debe hacer, es lo que realmente se puede hacer, todos alineados, y esto es lo que entonces sí se hará, pero lo que sí hará lo planeamos ya pensando que sí se puede hacer. Igual poco a poco, esta imagen es muy clara, pero sigamos y poco a poco empezamos como a masticarla un poquito más. Sí, entonces, pues les invito a que se hagan esta pregunta reflexión. ¿Estamos planeando para que se cumpla lo que queremos o solo para justificar lo que no pasó? ¿No? Otra vez la ¿Qué es repito. el Last Planner? ¿No? ¿Mande, Estamos perdón? planeando para que se cumpla lo que qué. ¿Estamos planeando para que se cumpla lo que queremos? ¿Sí? ¿O solo para justificar lo que no pasó? Ok, gracias. Y bueno, ¿qué es el Last Planner System como tal? Pues fue desarrollado por Glenn Ballard a finales de los años 90. Es un sistema, ¿sí? Esto es muy importante que lo veamos todos como un sistema en el que debemos de mantener cada una de sus etapas y debemos de usarlas todas como sistemas. Si falta una de ellas, muy seguramente no se tendrán los resultados deseados. Y entonces aquí se integra la producción de la construcción con los objetivos del proyecto que son planteados inicialmente, ¿sí? Y
eh, ¿qué es lo que busca? Pues mantener control y mejora continua del proyecto, ¿sí? Se busca que sea de manera colaborativa, basada en el compromiso de todos los que son involucrados en el proyecto y enfatizando la importancia de la comunicación para permitir la toma de decisiones en un tiempo adecuado, ¿sí? ¿Y por qué se llama el último planeador? Yo hago la referencia mucho a lo que, como cuando un médico, ¿sí? Te va a examinar, ¿no? Ese médico no te puede hacer una receta sin antes observar, escuchar, ¿sí? Diagnosticar a un paciente. Pues el último planeador, en este caso, es quien está en contacto directo con el cuerpo, digamos, del proyecto, ¿no? Y puede observar en el frente de trabajo y escuchar a su equipo, escuchar activamente a su equipo, entender las condiciones reales antes de comprometerse con una actividad, ¿no? Entonces, igual que el último planeador de una obra, el médico es el último responsable antes de tener la estrategia y el tratamiento del paciente. Entonces, em, el último planeador es el responsable antes de la ejecución y ambos tienen algo muy en común, o sea, no actúan por suposiciones, ¿sí? Ellos actúan con base a información real, directa, actualizada, ¿sí? Y tienen que tener la capacidad para detectar restricciones, interferencias, recursos incompletos, ¿sí? O sea, todos estos síntomas y es lo que permite mantener con salud el proyecto, ¿sí? Entonces, por esto, yo también veo que el Last Planner System ayuda a mantener la salud del proyecto, de los participantes, de los involucrados, ¿no? Entonces, un diagnóstico mal llevado, pues te lleva a una mala receta también, ¿no? Entonces, un mal compromiso, pues garantiza un retraso, ¿sí? Entonces, ¿quién es el último planeador? Pues es el encargado de la obra, el ejecutor como tal, ¿no? Puede ser el maestro, puede ser el supervisor, pero se define como la última persona capaz de generarle flujo continuo de trabajo al proyecto, ¿ok? Y el Last Planner System, pues tiene estos principios que son clave, lo que les mencionaba, que estos principios alineados con los de Lean Construction que ya conocemos, pues están detrás de cada etapa de las Planner System y son, refuerzan cada una de las herramientas de las Planner System, ¿no? Entonces no se trata de imponer tareas, sino se trata de coordinar acciones y compromisos, ¿vale? Con la visibilidad para mantener resultados, ¿no? Y aquí es donde tenemos indicadores como el PPC, que es el porcentaje de plan completado, que vamos a ver un poquito más adelante. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario, algo que quieran agregar sobre lo que es el Last Planner System y lo que les vengo mencionando. Yo, ¿te puedes regresar una diapositiva, porfis? ¿Se acuerdan? Ah, todavía no vemos los octavos desperdicios. Bueno, el octavo desperdicio es el desperdicio de talento. Entonces, si pensamos que estas personas, cada quien tiene muchas obras y mucha experiencia haciendo lo que hacen, casos de éxito o no, y llegamos nosotros a preguntarles cómo lo harían, en qué tiempo, creo que cambia completamente la variabilidad o el forecast de lo que planeamos si se puede hacer o no. Incluso, bueno, en México se dice mucho las mexicanadas, ¿no? O sea, sí se puede hacer, pero tendríamos que esto y lo otro. Entonces, muchas veces las soluciones están enfrente de nosotros en estas personas y no necesariamente les preguntamos. Entonces creo que uno de lo que vamos a hacer énfasis aquí es, si ahí está el talento, hay que preguntarle, ¿va? También el tema de, bueno, ellos conocen sus cuadrillas, ellos conocen el rendimiento de sus cuadrillas, ellos conocen el estatus de la obra, conocen el material que les llegó. Les pueden decir de que no, pues es que con esta arena no le va a quedar así de liso, o con esta arena le va a quedar mejor. O sea, todos esos detallitos que de repente es como que, chin, me quedó grumoso, pero si antes de hacerlo le hubiéramos preguntado a estos últimos planificadores, ellos ya sabían cuál iba a ser el output. Es como abrir este canal de comunicación que tenemos ahí enfrente.
Perdón, adelante. Claro, y entonces una de las herramientas claves, ¿sí? Es que exista seguridad psicológica y un espacio en donde se pueda colaborar en tiempo real, ¿no? Y no solo un lugar físico o como tal, sino más como filosofía de colaboración, en donde de verdad exista la seguridad psicológica. Ya tuvimos una clase al respecto, porque el mayor de los beneficios es pues una coordinación alineada, ¿no? En donde tengas resolución inmediata de conflictos o que puedas con toda libertad expresar tus dudas o tus problemas, ¿no? Se trata de que entre más pronto sepamos que algo no va a salir como esperado, pues busquemos la solución y lo podamos trabajar, ¿no? Igual, este espacio debe de contar con todos los visuales necesarios para que tengamos una comunicación más efectiva y, por ejemplo, aquí es donde podemos tener los planos con todas las zonificaciones, podemos tener el cuadro de restricciones, podemos tener el tablero en donde se planean las actividades semanales, el programa como tal, incluso sea el project o el tag plan, que es lo ideal. El tag plan debe de estar visual para todos en una sola página, es lo más práctico que podamos tener. Y pues se busca aquí que cualquiera tenga acceso al espacio, ¿no? Que como les digo, no es un lugar físico como tal, pero este espacio está abierto para el cliente, este espacio está abierto para el maestro de obra, este espacio está abierto para todo el mundo que pueda ser parte del sistema de Last Planner, ¿sí? Y como tal es parte de soluciones, es parte de problemas, es parte de las responsabilidades y eso ayuda muchísimo, ¿no? En este espacio normalmente se dan las sesiones de planeación y ahí son todo lo que son las decisiones de manera muy ágil, ¿no? Entonces, hasta gente de diseño y de calidad, construcción, planeación, el cliente, todo el mundo debe de estar presente de alguna manera aquí, ¿no? De lo que mencionaba Elisa muchas veces, el último planeador conoce perfectamente qué recursos va a tener en realidad, con qué lo debe de hacer, cómo lo debe de hacer. Y se da muchísimo en los proyectos que el gerente del proyecto busca cómo quedar bien o taparle o no mencionar cómo, qué le falta, ¿no? O sea, pasa mucho que pensamos que gerenciar un proyecto es eh, cerrar los ojos ante las situaciones. El último planeador o el maestro, el supervisor, él te dice con toda eh, transparencia, ¿no? Pues es que si no tengo a 5 aquí, pues no se va a hacer, ¿no? Entonces, hasta para eso es importante. ¿Algún comentario o algo que quieran aportar? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las etapas que debe tener el Last Planner System como sistema? ¿Sí? ¿Y cómo se relaciona con estos principios? ¿No? Tenemos como tal el plan maestro, ¿sí? En el plan maestro normalmente vemos todas las fases y se define la estrategia como tal de lo que da valor como tal al proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿En qué consiste el proyecto y cada una de sus fases como siguiente etapa? Luego viene lo que es el look ahead, ¿no? Y es qué es lo que puedo hacer para mantener el flujo como tal de nuestro proyecto. La planeación semanal es lo que voy a hacer, ¿sí? Y aquí buscamos evitar la variabilidad, ¿no? Entonces, como juntas diarias y control es lo que hice o lo que no hice, digamos, en busca de la mejora continua, ¿ok? Estas son las etapas del Last Planner System y comenzando como tal con el plan maestro, pues este plan eh, busca el valor del proyecto, a ver qué tenemos que hacer, ¿sí? Y como tal, se visualizan de manera muy, muy gráfica lo que son los hitos, ¿sí?
cuándo es la entrega del proyecto, cuándo debemos de alcanzar cierta fase como los envolventes del proyecto. Y aquí se necesita mucho de la aportación y de la colaboración de los involucrados, ¿sí? ¿Cómo realizamos el plan maestro? Bueno, pues es útil mientras se alineen las metas, ¿sí? Que se definan muy bien cuáles son las condiciones de satisfacción, ¿sí? Pero debemos de poder aterrizar con otros niveles de planificación, o sea, no podemos conformarnos con el plan maestro, sino que debemos de desglosarlo, ¿no? Entonces, esta es la referencia general, ¿va? Aunque no es suficiente para la ejecución diaria. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Pues establecen los objetivos del proyecto, se definen los hitos, que estos acontecimientos de que les menciono de cada una de las fases, con las fechas, ¿sí? Para las partidas del proyecto, y se establece este programa maestro, ¿va? O sea, cada tarea se le asigna un hito, una fecha específica en el programa. No sé si quieres agregar algo del plan maestro, Eli. No, creo que es parte, hacemos el tag plan. O sea, el plan maestro hacemos un tag plan con toda la estrategia. Esa es parte de Sí, la misma. hacemos, Ahorita no se necesita el Last Planner System, pero ahorita sí se necesita tener en cuenta cuáles son muy claros los objetivos y las condiciones de satisfacción del proyecto. sí, o sea, como parte de la etapa inicial del Last Planner System, es que tengamos y que generemos un plan maestro como tal, ¿sí? Como paso número uno del sistema, ¿no? Después viene lo que es el plan de las fases, ¿sí? Aquí es donde se trabaja lo que menciona él y lo que es un pool plan que desarrolla de una manera más detallada, llamémosle, cómo se van a desarrollar cada una de las fases, ¿sí? Entonces, parte de lo que tengo que hacer, ¿sí? Es revelado de una manera más detallada aquí. Entonces, aquí el equipo que realiza el plan de las fases debe de ser el que va a ejecutar como tal, el que construye como tal, ¿no? Eh, Porque si no, si nada más están los que determinan las fechas, compromisos y los hitos, va a ser muy difícil que reconozcan cuál sería la secuencia constructiva para poder alcanzar cada uno de estos hitos, ¿no? Entonces, lo que hacemos son sesiones pool y a partir de lo que es el hito, vamos trabajando esa secuencia constructiva para ver cuándo debemos comenzar como tal con estas fases, ¿no? Aquí se fomentan mucho lo que son los acuerdos, se eliminan suposiciones, se detectan restricciones tempranas, por ejemplo, ¿no? Nos obligamos a pensar qué requisitos previos, ¿sí? Debo atender para poder cumplir con cada uno de estos hitos y revisamos que la secuencia constructiva también no vaya a tener algún tipo de restricción a resolver, ¿no? Entonces ya deja de ser un plan impuesto desde oficina y se convierte en un plan de acuerdos por quienes son los que van a ejecutar, ¿no? Como les mencionaba, se realiza en una sesión pool o en varias sesiones pool donde se tira desde el hito, ¿sí? Para que el equipo construya esa secuencia constructiva que te permita llegar al objetivo. No sé si quieras comentar algo, Eli. Sí, cuando a un equipo de trabajo le impones un plan de trabajo, es poco probable que suceda. Y entonces aquí el chiste es que, bueno, en la pool plan van a estar las personas que van a ejecutar y ellas son las que en conjunto van a diseñar cómo va a ser la secuencia y cómo lo vamos a ejecutar. Entonces ya empezamos a hablar de que empieza a haber un compromiso. Y por eso el pool plan lo seguimos haciendo con papelitos y con post-its, porque hasta mentalmente, o sea, estrictamente, cuando tú haces el papelito, es como cuando aprendemos, ¿no? Aprendemos viendo, escuchando y haciendo. Entonces, los compromisos se hacen más comprometidos cuando escribes qué actividad, la visualizas, la mueves, el moverla. Ojo, cuando hacemos un pool plan, trabajas mucho en como quitar el miedo a la gente, aunque ponga el papelito o no, aquí va a quedar es esta semana a las 5 o a las 6 o a las 8, entonces es como, no importa, lo estamos entre todos diseñando, son post-its, entonces vamos moviéndolo para ver
cuándo queda, cuál es la mejor, cuál es la óptima forma de secuencias y de flujo de esta fase. Pero para este pool plan ya tenemos súper claro, acuérdense, jalamos del plan maestro los, no sé, inicio y fin de la fase. Y entonces aquí ya la estamos detallando. Como presión social, puede ser presión social o no, pero entonces el equipo está negociando duraciones, negociando recursos, porque queremos tener este ritmo y este flujo moviendo los recursos. Entonces, aquí es cuando los contratistas entre todos empezamos, incluso formas, incluso temas de constructibilidad, ¿no? Si pongo primero el piso y luego el marco de las puertas o al revés, y en ese momento se ponen de acuerdo, bueno, si lo pongo antes, ¿cómo se va a ver? Y si lo pongo después, ¿cómo se va a ver? Y entonces vemos exactamente cómo queremos quedar y ya oficialmente queda primero el piso y luego el marco de las puertas para todo. Y no estamos en el interior improvisando. No, ya puse el piso y ya estaba cortado el marco, no estaba cortado el marco. Y tener cada vez que estar reinventando, pues, la rueda. Ese es el tema del pool plan. No hay como reglas estrictas de qué tienen que llevar los papelitos. La regla estricta es que, como decía Zulín, tiene que haber seguridad psicológica a la hora de que hagamos el ejercicio. ¿Ok? Algunos, gente como que al principio se saca de onda, pero nosotros siempre hacemos alguna actividad rompehielo porque necesitas que se suelten, que opinen, que digan si puedo, no puedo. Entonces, y también necesitas forzarlos un poquito a que se reten, de que no, 5 semanas, y tú sabes que no son 5 semanas. Entonces, sí es como muy clave estar cuidando el mood para tener un buen output. Si todos están cerrados, si no están de acuerdo, si no quieren compartir, si no hay transparencia, puedes crear un pool plan que no sigan y entonces no tiene chiste. Y bueno, tener un pool plan o una fase de un plan vigente es esencial para el Last Planner System, ¿sí? Porque de aquí es donde vamos a llevar a la planeación de cada una de las semanas, ¿sí? Si se fijan aquí en la imagen de cómo se generó este plan de la fase, tenemos la línea de tiempo arriba y es prácticamente un tag plan en donde ves las zonas del lado izquierdo y el tren de las actividades y cómo van a ir viajando a través de las zonas. Entonces, para, por ejemplo, la semana del 15 de febrero, la del número 8, ¿sí? En donde se ve ahí la línea, por ejemplo, tienes muy bien definido qué actividad se tiene que estar trabajando en cada una de las zonas para esa semana, ¿sí? Y te permite ir a la siguiente etapa de las Planner System, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que es Pool Plan y la etapa de las fases para las Planner System? Lo podemos ver de una manera muy sencilla, más casual, ¿sí? Cómo funciona un Pool Plan. Por ejemplo, ¿no? Creo que ya en alguna de las clases se tocó algo así del ejemplo, pero cuando vas a tomar un avión a las 10 de la mañana, la manera en la que calculas a qué hora vas a poner la alarma del despertador no es a las 10 de la mañana, entonces me voy a levantar a tal hora, me voy a bañar. Lo hacemos de la hora en la que va a despegar el avión hacia atrás, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? No sé si alguien quiera mencionar cómo harían un pool plan de las 10 de la mañana que va a despegar el avión hacia atrás las actividades, ¿sí? Esa secuencia de actividades para definir la hora en la que se van a despertar. Pues muera. Pues si es a las 10 de la mañana, típicamente si es vuelo internacional, entonces yo debería estar 3 horas antes. Entonces eso implica que yo debería estar en el aeropuerto a las 7 de la mañana. A eso lo que tengo que ver es dónde vivo. Vamos a asumir que yo vivo más o menos a 1 hora del aeropuerto. Entonces eso implica que tengo que salir a las 6 de la mañana. De ahí lo que tengo que ver es cuánto tiempo me tardo en desayunar. Vamos a asumir que yo antes de salir voy a desayunar. Me tardo media hora. Entonces eso ya se me va a las 5:30. Y luego digo que entre vestirme, bañarme, me tardo media hora. Eso me lleva a las 5 de la mañana. Entonces, a la hora que yo debería despertarme es a las 5 de la mañana. Perfecto. ¿Está bien? Sí, está Listo. perfecto. Ese es un pool plan excelente. Entonces,
En este caso, que es vuelo nacional, pues yo tengo que llegar al aeropuerto a las 8 porque en lo que cruzo filtro de seguridad y documento maleta, etcétera, para estar ahí en la sala, pues tengo que llegar al aeropuerto a las 8. A las 7 tengo que salir de casa porque hago una hora de trayecto del aeropuerto, entonces una hora de desayuno y de baño, pues a las 6 pongo mi alarma, ¿no? Está perfecto. Ahora, cuando estamos haciendo los planes pool, por ejemplo, llevándolo a la actividad del colado de un piso, pues primero tendrías que garantizar el tiempo de el armado y el cimbrado, por ejemplo, y luego más hacia atrás, tal vez acordar con la concretera la fecha del suministro, que tenga disponibilidad, la gente, el recurso, tal vez más para atrás, hablar del suministro como tal de la cimbra, de la varilla, así es como más o menos se planea, ¿sí? El llegar a una actividad o algún pool plan en un hito, ¿ok? Nuestro siguiente paso aquí sería el look ahead, ¿no? Para ver lo que puedo hacer y en este caso se va a buscar garantizar el flujo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos garantizar el flujo? Pues eliminando restricciones, ¿no? Viendo cuál es el trabajo realmente ejecutable, ¿no? Entonces, antes de que se conviertan en emergencias o en que tengamos que estar apagando los incendios para que se den las actividades, tenemos que hacer un look ahead, ¿no? ¿Y qué son las restricciones? Pues son condiciones necesarias para que una tarea pueda iniciarse de forma confiable, ¿sí? Estas deben de identificarse antes, ¿sí? Antes que se vaya a ejecutar la tarea, deben de ser resueltas de manera anticipada, ¿vale? Por ejemplo, algunos ejemplos de restricciones con las que se puedan tomar son por ejemplo, los planos actualizados, ¿sí? Tener la mano de obra y el material disponible y asignado para la actividad. Tal vez coordinar de manera previa otras disciplinas o algo para que pueda estar el espacio libre, a lo mejor algún permiso de obra, a lo mejor un permiso de seguridad, por ejemplo, ¿no? Todas estas son ejemplos de restricciones. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo o algo que se les ocurra como restricción? Permisos de seguridad, materiales, diseño liberado, Sí. Ese de cuadrilla los, disponible. ese de los permisos de seguridad en una planta en operación es súper básico, ¿no? Esa coordinación de la seguridad y los permisos. ¿Ibas a mencionar algo, Eli? ¿No? Ok. Área, bueno, que el área esté liberada, que realmente puedan tener donde trabajar, que haya gente, que sepan. Estás en mute, Manuel. Entonces nos damos cuenta que las restricciones son programables, digamos, ¿no? Se pueden identificar y se pueden atender a tiempo para ser liberadas, que es una de las diferencias principales con bloqueos, que normalmente son problemas inesperados, ¿no? Que pues ya venía el material en camino, pero que el camión en el que venía se descompuso delante de él. Y que aquí empieza la mentalidad a practicar de hacia atrás, ¿no? Entonces, si tiene que llegar el material y tiene que llegar para la actividad del día 5, entonces, ¿cuánto tiempo antes tiene que estar? ¿No? Entonces ya todo lo vamos a empezar a pensar en hacia atrás. ¿Cuándo tengo que tener esto? No sé, cuándo tiene que estar en obra y me cuento los días siempre hacia atrás. Incluso nosotros manejamos como una listita de preguntas de, a ver, está las que mencionaba Carlos, ¿no? Pero es tenerla para que no se te olvide ninguna. Pero ya es todo pensarlo hacia atrás en el tema de liberar restricciones. Porque si tenemos un plan buenísimo y acuérdense que lo peor que nos puede pasar, donde se nos va el tiempo y los esfuerzos y el desperdicio, es en la variabilidad. Entonces, en la medida en que nosotros dediquemos más tiempo a liberar restricciones, realmente la gente en obra va a poder ser muy productiva. No se van a frenar porque les faltó
algo y tener que improvisar un plan, porque ahí también se nos va la vida. Entonces, había tal vez ya se los he mencionado porque me encanta mencionarlo, un estudio que hizo Luis Fernando Alarcón, también de los tres creadores, cuatro creadores de Lean Construction, ahí está Fernando Alarcón. Y entonces él tiene como 20 años midiendo los indicadores tanto del PPC, del porcentaje de cumplimiento semanal, como del porcentaje de liberación de restricciones. Y es una métrica, y ese porcentaje de liberación de restricciones te dice más de si el proyecto va a ser exitoso que el mismo PPC que semanalmente que revisamos diario, ¿no? Entonces, te estoy hablando que tiene muchos proyectos donde mide, a ver, está más relacionado un porcentaje de liberación de restricciones con proyectos exitosos. Y entonces aquí empieza a cambiar mucho cuál es nuestro objetivo como superintendentes o como líderes, ¿no? Más que estar presionando para que la gente busque en dónde trabajar, más que estar presionando de verlos a todos ocupados, más de estar presionando de que el contratista traiga más gente, es realmente siempre ir un paso adelante para que la gente en obra no se frene. Acuérdense que la mentalidad ahora es ¿qué puedo ayudarte para que puedas hacer mejor tu trabajo? ¿Ok? Y entonces mi chamba es hacer que tú esté maestro de obra, que tu obrero tengas absolutamente todo para que seas eficiente en tu obra. Y cuando hablo de todo, no nada más es el material, sino también la información de qué tienes que construir, cómo tienes que construirlo, en qué zona, en qué momento, porque también ahí les estamos facilitando el distraerse con otras cosas y entonces ser más eficiente. ¿Va? Entonces, no nada más es la información, la gente, el material, sino también poder acotarles exactamente qué tiene que pasar y por qué tiene que pasar esto en este momento, porque está en función en toda la cadenita de lo que es la plan de fase. Entonces, esas son las restricciones que realmente es nuestra chamba. Si logramos ir un paso adelante, nos vamos a ahorrar una N cantidad de apagar incendios. Y entonces nuestro tiempo va a estar más en estar un paso adelante que estar apagando incendios. Y lo que va a pasar en la obra es que vamos a tener menos incendios que apagar y entonces vamos a estar haciendo más estratégicos. ¿Cómo hacemos esta liberación de las restricciones? Pues también mapeándolas y controlándolas, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una sesión a la semana en donde revisamos cuál es nuestro plan de la fase y vemos a 3, 6 semanas o dependiendo de la restricción, ¿no? Así como ahorita hablábamos, si se trata de flujo, por ejemplo, de dinero, ¿sí? Pues entonces registrar bien a cuánto tiempo necesito yo empezar a trabajar o a liberar ese flujo para poder hacer que se dé la actividad. En este caso, nosotros recomendamos hacerlo a 6 semanas, ¿sí? Y esto es lo que te permite ver a 6 semanas, te da tiempo suficiente como para poder atender, liberar, ¿no? Entonces, generamos un pequeño cuadro en donde el responsable de la liberación o del proceso de liberación, porque a veces son varios pasos que se tienen que dar en cada una de las semanas para llegar a liberar la restricción, pues tenga rastreabilidad, digamos, y esté controlado también, ¿no? El lado derecho es un programa y se ven marcadas las 6 semanas. Entonces, suponiendo que para esta semana iniciáramos con la actividad número 12, que es la que está ahí, o sea, en 6 semanas vamos a empezar con la actividad número 12, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que liberar para que pueda darse sin ningún contratiempo? Y entonces nos hacemos esas preguntas, como dijo Carlos y Elisa, tenemos toda la información, tenemos los planos, tenemos contratado a la persona que lo va a ejecutar, el contratista que lo va a ejecutar, tenemos el recurso de gente, tenemos materiales disponibles, ¿sí? Y aquí sí, por ejemplo, tenemos tiempos de fabricación, tiempos de suministro, todo eso nos permite identificarlo con tiempo para poderlo rastrear, ¿no? Esta es una de las herramientas que paralelamente a esta y al TAC Plan, recomendamos llevar un plan de preconstrucción también, ¿no? En donde cuando tengamos, por ejemplo, equipos de largo tiempo de entrega, long lead items, por ejemplo, como los elevadores o como, no sé, los transformadores eléctricos o algo así, podemos detectar muy bien en nuestro programa y en nuestras fases en qué momentos se van a necesitar y a partir de esta fecha, sea que planteemos toda la cadena
de lo que podría, lo que debería deliberar el que llegue cuando se ocupa, ¿no? O sea, como les menciono, incluso eh, esta es la fecha en la que se ocupa, eh, no sé, de movilización, a lo mejor como es de importación, pues tiene 2 semanas. Después para la fabricación como tal, pues tiene 3 semanas. La compra 2 semanas, el sumital y la aprobación incluso, ¿no? Si es necesario. Y entonces ya rastreamos de esa manera, ¿no? Lo que es la sesión de Luca Head debe de ser muy, muy dinámica. Yo sugiero sobre todo que sean 45 minutos máximo, porque pues lo vas viendo una semana y la siguiente semana y solo vas actualizando, ¿no? La semana que pasa, cómo nos fue, qué indicadores tenemos, resolvimos, ¿no? Revisamos también aquí el porcentaje de cumplimiento, las razones para poderlas atender y mejorar. Y vemos la semana más adelante. Y si algo cambió o se ajusta en las semanas intermedias, también lo desarrollamos, ¿no? Y paralelamente a esto, recomendamos también hacer el log de restricciones en donde puedas ver la descripción como tal de la restricción. ¿Quién es el responsable? Esto es uno de los puntos más importantes para que sepamos quién es la persona que está o quién es el responsable de darle seguimiento a atención, para qué fecha se necesita y cuándo se resuelve, ¿no? Cuándo se tenga que resolver y no te frene para lo que es una planeación. ¿Alguna duda, un comentario respecto a restricciones? Esto lo que va a hacer, el tener un log así, uno, la idea es que cuando se haga, igual estén todas las personas involucradas, o sea, que esté compras, que esté superintendente, que esté arquitectura, porque entonces en ese momento se toman decisiones y se ven prioridades y se libera como el flujo de estas restricciones de una actividad. Que hoy una actividad tiene 5 pasos antes, ¿no? Entonces está, sí, el plano para construcción, pero antes tiene que estar, este a partir de eso los materiales y antes de eso que el arquitecto diga que sí, y antes que eso, como decía Manuel, el Zoom y tal. Entonces, el que todos estemos juntos al mismo tiempo identificando la cadenita para que las restricciones de esa actividad se libere, es muy importante que sea como todos juntos y volvemos a lo mismo de que es un tema visual, ¿no? Entonces, visualmente estamos alineando cuáles van a ser los objetivos y el foco del equipo. Entonces, el equipo, y ya estamos hablando de equipo, no es de que silos de el departamento de compras, el departamento de arquitectura y el departamento de construcción, cada quien haciendo su chamba en silos, sino que, a ver, el objetivo es que cuando se tenga que ejecutar esta actividad en obra, suceda. Cómo nosotros vamos a coordinarnos y que no se pierda un solo día entre que nos pasemos de información, porque ese día es un día que le va a pegar a obra y empieza a tener variabilidad y me empieza a crecer la bola de nieve y atrasarnos. Entonces, es una junta, como decía Manuel, se hace un día a la semana sin tema. Ojo, todo lo que les demos aquí son como tips, pero no es religión y no es dogmático. Habrán obras donde es cada 15 días, puede ser, ¿no? Habrán obras donde se revise 5 minutos todos los días, puede ser. Generalmente, o sea, nosotros partimos como de un general, pero todo se ajusta. Entonces, si una vez a la semana se sienta todo el equipo y empiezan como a decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades? El equipo de compras, ¿en qué debe estar trabajando? Vamos a nuestro tabla de restricciones y ahí dice cuáles son para hoy, cuáles son para mañana y cuáles para pasado mañana y dónde está detenida la actividad. Porque si la actividad de compra está detenida porque por una aprobación del departamento de presupuestos, o de arquitectura que no te dice que sí es cierto que va a cambiar el color de los baños. Entonces, y si no se dan cuenta hasta que es el día de instalar los baños y ni siquiera se han pedido. Entonces, es muy importante, no nada más de que sí, lo reviso, reviso de qué color son. No, ¿cuándo tienes que revisarlo? Porque si te vas hacia atrás, lo tienes que revisar, lo tengo que pedir, se tiene que instalar en obra, entonces mañana tienen que definir ese color. Entonces, empezamos y eso hace toda la diferencia del mundo. O sea, al final como decía Glenn Ballard, ¿no? O sea, son supuestos de que, ay, sí, va a salir, se va a definir. Y es como, no, tienes que hacer que suceda. Y en dos sentidos, tienes que hacer que suceda y también ser realista. También ser realista que si la entrega de los baños es de 5 semanas, pues mejor la vas contemplando y no lo planeas para que lo vas a instalar la siguiente semana. Entonces también aquí te empieza a botar información de nuestra realidad y si tenemos que cambiar el plan antes de planear algo que no se va a ejecutar, ¿va?
Entonces, planeamos algo que es ejecutable y para poder hacerlo ejecutable necesitamos identificar sus restricciones. Si van a ser 10 días en entregar el baño y yo lo tenía para la siguiente semana, pues esa gente vamos a ubicarla en otra parte, por ejemplo, ¿no? Entonces, este look ahead es importante. Es importante que estén las personas en tiempo, al mismo tiempo solucionándolo. En algunas obras se hace en línea porque es compras, porque es arquitectura, porque sin tema. Y en algunas otras obras, cuando ya estamos enfocándonos un poquito más a cosas de obra, se hace en vivo. Y dudas, comentarios de lo que es el look ahead. Generalmente es 6 weeks look ahead, pero en obras que son muy rápidas necesitas hacerlo 4 look ahead porque 6 ya es medio proyecto. Y hay obras donde de vez en cuando tienes que hacer como un look ahead mucho más grande porque es una característica del proyecto que tiene tiempos de entregas y tomas decisiones muy lentas. Entonces, a lo mejor en 6 semanas ya no alcanzas a liberar ciertas cosas que van a suceder en campo. Adelante. Esto sería, siento yo, como un look ahead negativo, ¿no? Las restricciones. ¿Cómo? No, 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 aquí se listan los que encuentres. Así de Ah, cuando haces el look ahead, entonces tú vas a cuestionar las restricciones por actividad. Y cuando encuentres una restricción que te está impactando, la listas y entonces ahí defines de qué zona es, quién es el responsable. Y entonces esto te va a llevar a un plan de acción que lo vas a estar revisando luego, ya defines si es diario o semanal. Porque eso que te aparece lo tienes que listar de alguna manera para poderle hacer seguimiento, porque si no lo pierdes. No, 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 sí, eso me queda muy claro. Lo que yo estoy diciendo es que estas restricciones se tomarían como un look ahead negativo, o sea, hacia o sea, le atrás. restas días para ver cuándo tiene que salir. Sí, exacto. Sí, claro, porque ahorita ya todo de ahora en adelante lo vamos a pensar en función hacia atrás, ¿no? Y es un cambio de mentalidad. Todo empieza a hacerle -5 días. Claro, si tiene que estar para el día 5 y se tarda 10 días en llegar, entonces 5 menos 10 y ya te lanzó al mes anterior. Entonces todo es hacia atrás. Y también lo que decía Carlos, puede ser que una actividad en el programa tenga 5 restricciones. Entonces va a tener 5 líneas de las 5 restricciones para esta actividad. O habrá unas que ya no tengan ninguna restricción y hayan cero, pero sí es hacia atrás, claro que sí. Sí, claro, y tener cero es nuestro meta, o sea, para que en cuanto llegue el tiempo de ejecutar la actividad, se pueda hacer la actividad sin ningún problema, porque la restricción, conforme vaya avanzando el tiempo, se va a convertir en una causa de no cumplimiento. Y aquí también usar holguritas, colchoncitos de 2 días. A ver, si tiene que estar para el día 5 vamos a planear lo que llegue el día 3. Pues empezamos también a meter nuestras holguritas en el sistema cuando se pueda. O hacemos plan B. Si me voy hasta atrás y resulta que me da que era para hace 2 días, y tengo un proceso de autorización de compras de 5 días, pues me acerco al departamento de compras y les digo, oye, ya sé que son 5 días, pero en esta actividad crees que puedas liberármelo, mira, aquí está toda la información, ok, te lo libero. O sea, desde ahí ya poder empezar, ese es nuestro objetivo, liberar este flujo en obra, ¿no? Más que estar viendo cómo regañas al contratista, porque no lo hicieron, es cómo te adelantas a la situación y buscas hacer que suceda. Y una parte clave de esto, y como decía Elisa, tienen que estar todos los involucrados, ¿no? Para que todos sean parte de la decisión y se tome de manera asertiva y ágil. Y uno de los principales involucrados en este nivel muchas veces es el cliente, ¿no? Para que se apruebe, por ejemplo, algún equipo o algún material, un acabado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, Elisa ahorita puso el ejemplo de ir con compras para que agilicen un proceso. Pues también está el ejemplo de que a lo mejor un material que tenía cierto tiempo de entrega, ¿sí? Porque es de la marca fulana súper compleja y reconocida, tenga el equivalente tal vez de otra marca que cumpla con el objetivo o lo que sea, pero que tiene menos tiempo para fabricación o suministro y entonces el cliente pues también es parte de la decisión y lo aprueban, ¿no? Por ejemplo, pero ya aquí todos están enterados y son conscientes de tomar las decisiones en base
a cómo se planteó el master plan, con qué condiciones y poder tomar esas decisiones rápido. Adelante. Y como hablábamos que de aquí sale un indicador, que es el porcentaje de cumplimiento de restricciones. Y también sale un indicador que es las razones de no cumplimiento. Entonces, ¿qué pasa si constantemente diseño no está cumpliendo con la restricción de generar los planos de fabricación? Entonces, quiero medirlo y revisar por qué no están cumpliendo diseño, porque ya nos está empezando a retrasar una y otra vez y entonces necesitamos saber si es porque es falta de capacidad, no tienen gente suficiente, porque el cliente es el que se está tardando en tomar la decisión, porque no sabían que lo necesitaban. Yo pensé que apenas estaban en excavaciones y no sabía que ya estaban poniendo muros, o no sabían que ocupaban el sembrado. Entonces, es muy importante entender el porcentaje, porque ahí agarras el 80-20 a ver cuáles son las actividades o las disciplinas que más se están retrasando y entender la razón. ¿No? No estar siempre peleando porque no salieron los planos, no salieron los planos, no salieron los planos. ¿Por qué no están saliendo los planos? Y aquí hay muchos, a lo mejor nadie les dijo, a lo mejor nadie los está invitando a la reunión, o a lo mejor tienen una falta de capacidad. Y entonces más vale resolverla ahorita que pelearte toda la obra. Y semanal. Esta sí se las recomiendo mucho. Cada persona, porque a veces, muchas veces sí es porque tienen demasiada chamba. Y entonces tienen demasiada chamba, pues ni modo y le batallas, o vemos cómo podemos distribuir un poquito la chamba, o se les está informando. Por eso también empieza a ser tan valioso un programa visual, porque entonces compras, no es como que, ay, me piden todo para mañana, ¿no? Qué exagerados. Sino que ven un programa donde dicen, híjoles, sí están avanzando así y sí lo van a hacer y en 2 semanas planean hacerlo, pero entonces visualmente no tienen un programa de 2000 líneas donde no saben, no entienden como el contexto de toda esta cadena, ¿no? Entonces, esto siempre se lleva en base al programa. Envías el programa que tenemos todos. Y es en base a un programa que también está actualizado, donde en el TAC plan vemos cuáles ya están hechos, cuáles no, en dónde estamos. Entonces, siempre es partir de una forma transparente donde todos sepamos, donde todos sepamos dónde estamos parados y a partir de ahí hacer este look ahead, ¿no? Con lo que hay hecho, con lo que hay trazado y con lo que se viene. Y bueno, ahorita con lo que es el look ahead, pues garantizamos lo que puedo hacer y el flujo como tal del proyecto, ¿no? Y entonces sí se da en la siguiente etapa de las Planner System, que es lo que voy a hacer como tal en la planeación semanal, ¿no? Entonces esta sesión de planeación, ¿sí? Es para llegar a un nivel en donde vamos a concretar ya como tal el compromiso, ¿sí? Y normalmente una reunión semanal, en primera, mantiene el espíritu colaborativo, en donde la participación de todos los últimos planeadores es esencial, y este proceso fomenta como tal ese compromiso particular, pero también colectivo como proyecto, ¿no? Entonces, cada contratista se responsabiliza de las tareas que ellos afirman que van a ejecutar, ¿sí? Y que sí pueden ejecutar. Y pues, representa un cambio fundamental en la mentalidad del Lean Construction, pues, ¿no? Hay que priorizar el compromiso informado de quienes están más cerca del trabajo, ¿sí? Por encima de las órdenes o de cualquier otra cuestión impuesta, ¿no? Y es una herramienta clave para fortalecer una planificación confiable, ¿sí? Y la cultura de la colaboración en los proyectos debe de ser el alma de cada una de estas sesiones, ¿no? Las sesiones se acuerdan en algún día de la semana, en alguna hora, y lo ideal es que ya no se muevan, que queden de una forma fija, programadas para que todos también en sus actividades la programen muy bien y la atiendan, ¿no? ¿Cómo se da una planeación semanal? Aquí tenemos el ejemplo de una agenda de uno de nuestros proyectos, ¿sí? Y esta en particular se realiza los jueves a las 11 de la mañana en el camper del proyecto, por ejemplo. Y los asistentes, pues deben de ser los últimos planeadores. Aquí sí es la asistencia de los que van a ejecutar como tal actividades
los que saben que ya cuentan con los recursos liberados de mano de obra, de equipo, de información, como lo son los planos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y ellos son los que van a tomar la iniciativa de tener esta conversación entre la coordinación, la supervisión y hasta entre ellos para poder llevar en sí las actividades del día a día que permitan lograr el objetivo como tal de la semana, como les mencionaba, que viene marcada en el TAC plan de la semana siguiente, ¿no? Y esta agenda, como primer punto, ve detalles como anuncios varios de logística, de espacios libres, algún cambio importante, cualquier anuncio, ¿no? General. Como número dos, vemos cuáles son los objetivos de acuerdo al TAC plan, ¿sí? Se vuelven a repasar, se revisan. Incluso una buena práctica es que un día, dos antes de la junta, se les recuerde en un correo las actividades que tienen que programar para la siguiente semana de acuerdo con el TAC plan, ¿no? Entonces, los contratistas, aparte de que siempre están visualizando el programa y que tienen bien frescas las actividades que están liberando y todo, ya pueden ellos prepararse para la junta y esto es clave, que puedan llegar preparados para poder hacer la junta un poco más ágil, ¿no? Entonces, se hace un avance gráfico, una planeación gráfica y esto también es muy importante porque todas las actividades a planear deben tener una ubicación de acuerdo a la zonificación y esto lo que va a ayudar es a, primero, que no existan interferencias y si las hay, se puedan coordinar, ¿no? Pues lunes y martes entro yo y yo entro miércoles, jueves y viernes, por ejemplo, con la siguiente actividad. Y entonces ya se visualiza de manera muy gráfica esta planeación. Como siguiente paso es pues llevar los compromisos como tal al tablero, como les decía, los post-its o los papelitos, yo les llamo compromisos, y entonces los llevamos al tablero para que ya podamos hacer una revisión del plan para la próxima semana en un repaso como tal, ¿no? Y luego podemos agregar aquí una sección de Make Ready, que pues nada más es como verificación de que tengas todas las condiciones para que sí se den las actividades en cada uno de los días de la semana, ¿no? Una de las herramientas que también usamos en nuestras juntas es el espacio del parking lot. El parking lot es un espacio en blanco, llamémosle, en donde si hay algún tema, algún punto que se tenga que resolver o profundizar, que no sea de los puntos de la agenda o que solo concierne a uno de los contratistas, pues ahí lo anotamos y le damos la importancia al ponerlo ahí, pero una vez que termina la junta o después de la junta o en otra sesión, se toca y se resuelven esos temas, ¿no? ¿Esto qué te permite? Tener juntas muy ágiles, que no, esta, por ejemplo, la de planeación semanal no debe de exceder las 2 horas por extremo. Casi siempre un promedio de nuestras sesiones son 1 hora y media, pero este tipo de herramientas te permiten esa agilidad en tus sesiones y te permite que los participantes eh, sientan que son muy productivas, se enganchen y todo esto, ¿no? Otra herramienta que, por ejemplo, a Elisa le encanta usar es el llevar café y galletas y cosas de ese tipo para que los asistentes pues quieran estar y quieran saborear y quieran que no es uno de los elementos más poderosos porque te permiten romper el hielo primero, te permiten fortalecer esos lazos de compromiso entre varios involucrados, entre diferentes contratistas, permiten mucho el flujo de la comunicación en las sesiones, etcétera. No sé si quieres mencionar algo, Eli. Sí, en mi defensa, ahí les va. ¿Cómo tiene que ser una reunión para que la gente, para que los contratistas, en lugar de sentir que van a ir a rendir cuentas, que van a ir a que les digan que están haciendo las cosas mal, que van a ir a que los estén presionando? ¿O cómo vas a diseñar la reunión para que se relajen, como que bajen la guardia
y vayan a una reunión donde les van a dar solución de cómo pueden ellos ser más eficiente con su gente y con sus recursos. O sea, al final, el cliente de estas juntas son los contratistas. Esta junta es para los contratistas, para que ellos puedan diseñar exactamente cómo van a lograr el objetivo en conjunto. Entonces, en ese momento, claro que tenemos que atenderlos, ¿no? Y a ver, tenerles los plumoncitos, o sea, el ambiente adecuado porque dice, "Mira, bueno, es una junta rápida de 2 horas, y no, hay más de uno como que 2 horas, Dios mío, voy a sacar 2 horas al residente de la obra de estar apagando incendios. Sí, pero son 2 horas que a lo mejor te van a ahorrar 4 días o que te van a ahorrar 3 días. Entonces las 2 horas van a valer la pena completamente porque te van a ahorrar 3 días. Y es lo mismo que cuando pensamos con la sesión de planeación. Si la sesión de planeación es todo un día, pero te va a ahorrar un mes, bienvenida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta junta? En esta junta queremos también no nada más el detalle de que sí, que tengan su cafecito, que esté en un lugar muy a gusto, que ellos se sientan de verdad, que llegan a gusto a planear, que llegan a gusto a pensar cómo van a movilizar sus recursos de forma estratégica para cumplir con los objetivos, que van a tener claridad de qué necesitan de los demás para que puedan cumplir con sus objetivos, que saben exactamente qué avance tiene su gente y en qué zona y en qué están trabajando hoy y en qué van a trabajar mañana. Toda esa información, la mayoría de los residentes la tienen, los residentes o los maestros, pero no se sientan como aterrizarla. Y entonces aquí les estás creando un espacio donde no nada más se sientan a aterrizarla, sino que además tienes a todos los otros 10 compañeros que están dispuestos a ver qué necesitas para que funcione mejor tu equipo. Y entonces son los primeros que llegan puntuales, que llegan, obviamente también entran hablando de seguridad psicológica, temas de que el que llegue tarde trae las cocas, ¿no? Y entonces ya llegan temprano nomás para no tener que pagar cocas. Entonces, pero esto hace todo el cambio del mundo. Había una empresa muy grande, una empresa del norte que tenía obras aquí en Guadalajara, y un día me encontré a un subcontratista de esta empresa en una posada y de que, ay, sí, yo trabajaba con tal, era contratista de la empresa, ay, sí, me dijeron que hacen Lean, sí, qué horror, esas juntas eran lo peor, nada más las usaban para, las juntas de las planner para castigarnos, ver en qué nos equivocábamos, o sea, todo lo peor, ¿no? Entonces dices, bueno, puedes usar las juntas para tú como residente, apretar old school, o sea, la forma de como antes lo hacíamos, ¿no? A sombrerazos, o puedes realmente crear las situaciones para que, se colaboren y fluya mejor. Acuérdense que, lo que vamos a hacer es diseñar el día a día de la siguiente semana para que todos los trabajos fluyan, contemplando todas las restricciones. Entonces estamos hablando de que siempre tenemos en mente restricciones. ¿Qué tiene que pasar para que sea visible? Porque entonces si yo en esta zona voy a colar, y yo pensaba por ahí va a pasar estoy instalando tubería, cuando preparamos nuestra sesión con todos los planos y rayamos y hacemos como el overall de lo que va a pasar la siguiente semana, hasta ponemos, por aquí van a pasar los camiones y sale el otro, no, yo por ahí voy a instalar tubería. Oye, qué suerte. Empiezan a entender qué suerte que estoy aquí para que desde ahorita me digas, no, no las cabes el lunes, es cabra el jueves, porque le iba a tener que volver a cerrar. Entonces empiezan a identificar esa gran generación de valor durante la reunión y empiezan ellos a ser como muy hacerse paros, ¿no? Y entonces es de que, sí, se me dañó la Jenny o no alcanzo a tener tantas Jennys para lo que tengo que contemplar. Y el otro te dice, bueno, yo te la presto, úsala a la hora de la comida o esta semana yo no la voy a usar, úsala, ¿no? Y ni se la cobran ni nada, ¿no? Sino que empiezan como a decir, bueno, tenemos un objetivo en común hoy por mí, mañana por ti. Y esas cosas empiezan a pasar. Y entonces ya ahora sí se puede decir que todos estamos hacia los mismos objetivos. ¿Cuál hace la diferencia del mundo? El tener un correcto plan de fase definido, establecido y acordado por todos. Otra Muy bien. empresa hace muchos años que empezaron a implementar las Planner System, bueno, no sé si iba a decir nombres, pero bueno, decían que estas juntas duraban como 2 días, ¿no? O sea, de todo un abanico de cosas, planear la siguiente semana. Y lo que decía Glenn, ¿no? Entre más detallado estés de algo más lejano, más errado estás.
Entonces, a lo que voy es, si no tenemos como este tag plan acordado por todos, cada semana vamos a intentar encontrar el hilo negro y va a ser desgastante, ¿no? Y entonces no vamos a tener nada listo y entonces otra vez van a pasar mil cosas. Cuando empezamos a tener un programa que todos estuvimos de acuerdo, a ver, no tiene que ser un programa perfecto, cada vez se empieza a mejorar y actualizar. El Tag Plan es un programa vivo, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero si tenemos una buena base, ya es nada más hacer el zoom de lo que tengo que planear esta semana, más dos o tres cositas atrasadas. Y si quiero adelantar algo, lo pongo sobre la mesa en la reunión para que esto que adelante no vaya a afectar a otros, ¿no? Que por adelantar yo afecte a otros. Entonces, el tema visual, el tema que tengamos un buen punto de partida, el tema que generemos un muy buen ambiente, el tema que también seamos resolutivos. Entonces, le estamos pidiendo a la gente que sea resolutivo en junta y también nosotros tenemos que ser resolutivos en junta. A lo que voy es de que, yo no tengo ese alcance. Poder en ese momento decir, ok, tienes razón, no está en el alcance de nadie, adelante, que yo te lo firmo y, ¿no? No es como que, no está en alcance y entonces pasan semanas y no se pusieron de acuerdo y nunca se hizo la rampa y entonces nunca se puede hacer otras cosas que ya ni siquiera nos damos cuenta de la afectación que hay a futuro, sino poder ser resolutivos y al revés de que, a ver, no es tanto alcance, pero puedes hacerlo si tienes la gente, si tienes el material, sí, pues aviéntatelo. Ok. Empezamos a tener como ese tipo de solucionar cosas en ese momento. Y entonces, ¿qué creen? Ya el plan se va a cumplir porque también estuvo la gente adecuada, indicada en esa junta para ser resolutivos, para saber cómo, para decir, no, pues puedo agarrar material de aquí, pero luego lo repongo y todo con tal de no frenar nuestro plan. Entonces, todos se ponen de acuerdo, hacen todos los esfuerzos y entonces tenemos 2 horas que nos van a asegurar que la siguiente semana fluya muy bien. Sí, así merengues. ¿Esto no regaño? Qué No, raro. sonó muy bien, nada más que ahora me quedan 2 minutos, no te quejes. Eso hasta Bueno, las 7. sí, yo sé. No, bueno, entonces, la junta semanal como tal es clave y lo que podemos hacer para poder garantizar que el día a día de nuestra junta se logre, pues es también aterrizar una pequeña junta diaria en la que monitoremos lo que se hizo, ¿no? ¿Sí? Perdón, ¿Qué es lo que... tengo un último Dime. comentario de la planeación semanal. Perdón. ¿Te puedes regresar una diapositiva? Ok. ¿Qué días son la planeación semanal? Alguien que me diga, ¿cuál es la norma de que qué día tienes que hacer la planeación semanal? Jueves de la semana anterior para alcanzar a liberar restricciones entre viernes o tiempos extraordinarios que se tengan que planear sábados y domingos. Miércoles o Exacto. jueves para definir exactamente esas restricciones y que después no haya alguna excusa por falta de recursos, o sea, que planifiquen el fin de semana para que el lunes ya estén. Que cualquier cosita tengas el fin de semana para ajustar, para así. No se vale el lunes. O sea, ya sé que no hay reglas, pero una de las reglas es que el lunes ya es muy tarde, ¿no? Bien, gracias chicos. Estrellita. Perdón, continúa Manuel. Sí, por eso aquí les puse jueves, no te creas. Como dices, no hay receta, pero sí necesitamos tener claridad para la siguiente semana, ¿no? Ese es el objetivo principal de la sesión semanal, precisamente. Ok. Después venimos con lo que se hace en el día a día, ¿sí? Las juntas diarias pues ayudan a resolver problemas más pequeños, pues, ¿no? Antes de que escalen y se conviertan en bloqueos mayores o en restricciones incluso, ¿no? Pero son coordinaciones breves en donde se tiene esa conversación de manera muy ágil, ¿no? Eh, Cada responsable de actividades tiene que responder a 3 preguntas, ¿no? Es muy básico. ¿Qué hice el día de ayer, no? ¿Qué no pude hacer y por qué no lo pude hacer? ¿Va? ¿Y qué haré el día de hoy? ¿Sale? Entonces, cuando tú te preguntas, ¿qué hice el día de ayer? ¿Lo hice? Sí. ¿No lo hice? ¿Por qué? ¿Sí? Y aquí es donde se busca la razón del incumplimiento y la causa raíz del incumplimiento para fomentar una mejora continua, que no nos pase y que no lo sigamos arrastrando día tras día de la semana, ni que tengamos
una solución más ágil, digamos, ¿no? Entonces, en esta junta, pues todos los días al inicio de la jornada es cuando se recomienda que se tenga la sesión. No debe de exceder los 20 minutos por máximo. Nosotros recomendamos que en 15 minutos y normalmente usamos también la herramienta del parking lot para agilizar la agenda de la junta diaria, ¿sí? Y se trata de que estén presentes pues los jefes de la cuadrilla, los supervisores, ¿cómo se llaman? Los last planners, ¿no? Para que ellos revisen muy bien sus actividades y se pongan de acuerdo en lo que se hará en ese día también, ¿no? Em, Estas juntas lo que detonan son algunos de los indicadores, como lo que son el PPC, y nosotros lo manejamos también por día, ¿sí? Si vimos en la sesión de variabilidad que algunos indicadores, si se manejan de manera semanal, pues ya pierden ese valor, llamémosle, ¿no? Y se pierde un poquito o ya es demasiado tarde para poder atender y resolver a tiempo algo que no se esté cumpliendo y no te demuestra la realidad de cómo tienes esa variabilidad a través de los días, ¿no? Entonces, buscar reducir esa variabilidad es esencial de manera diaria. Entonces, el PPC te da confiabilidad en la planeación, ¿sí? O sea, este no es un indicador que te diga si vas o no a tiempo en el proyecto, ¿sí? Pero sí te dice qué tanta certeza tienes en la manera en la que estás planeando. Y por lo tanto, si estás haciendo una buena planeación y estás llevando un buen cumplimiento, pues seguramente tendrás éxito en el proyecto, ¿no? Un PPC saludable para los proyectos debe de rondar el 80%. ¿Ustedes por qué creen que no es el 100%, sino que un 80%? porque es algo más realista. Sí, también, porque Mm. es algo Y, realista, ¿alguien más? y existen varios puntos que no dependen directamente del contratista, sino de áreas porque te liberan otros o de externos, como algún suministro de equipo. También, ¿alguien más tiene algún otro comentario? Bueno, un PPC del 80%, además de lo que mencionó Álvaro, eh, no debe de estar en el 100% de cumplimiento porque eso quiere decir que estamos planeando para cumplir, ¿no? O sea, estamos, como se dice coloquialmente, eh, echándonos a la hamaca y planeando muy conservadoramente, ¿no? Entonces, uno debe de ser ambicioso y planear el objetivo y tal vez un poco más holgado, tal vez, ¿no? Entonces, si estamos constantemente llegando al objetivo semanal y cumpliendo en el 100%, quiere decir que podemos eh, tirarle un poquito más, ¿no? Entonces, también por esa razón, sí, debemos de buscar no ser tan conformista con nuestras planeaciones, por ejemplo. Adelante, Eli. Obviamente esto tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Y no queremos que los contratistas al principio se sientan presionados y que digan, ay, nada más estamos poniendo por poner. Nunca caer el poner por poner. Entonces, es con mucho tacto ir llevándoles y llevándolos a que lleguemos a este punto, como dice Manuel, en el que planeemos un poquito más, pero sin miedo a que si no cumplo, me van a decir algo, ¿no? Queremos, queremos que algunas cosas, que cuando falle algo, poder verlo. Y por eso queremos el 80%, porque un 100% no falló nada. Poco probable que no haya fallado absolutamente nada. Lo que pasa es que no lo estamos viendo y no lo estamos registrando. Y entonces no podemos mejorarlo. Entonces, cuando tenemos un 80, qué bueno, porque salieron, es una actividad que no se hizo y se le puso la razón de no cumplimiento. Y eso es lo que queremos, eso es la carnita. Pero entonces esto tiene que quedar muy claro con la gente.
con la gente en obra, porque al principio es, no, pues un tachecito es algo malo, ¿no? Y es como, no, al contrario, queremos que salgan tachecitos porque queremos entender qué fue lo que no pasó y poder ayudarte a que a que mañana no, por culpa de otros, no incumplas tu actividad. Entonces, again, se tiene que plantear a la gente como los tachecitos es para saber que te puedo ayudar a la siguiente. No, los tachecitos es no cumpliste. Pero entonces todo eso hace la diferencia de un verdadero last planner a un estoy cumpliendo con requisito del cliente de llevar unas juntas diarias con post-its. Ojo, ¿va? Entonces, esa parte es muy importante. Queremos que salgan. Entonces, a veces nos dicen, oye, pues como el miércoles, yo creo que entre martes y miércoles llega. Ponlo el miércoles. No, ponlo el martes para que el martes salga a la conversación. Pero para esto ya tenemos que se nos tiene que haber quitado el miedo del un no cumplí. Es ponlo un día antes para que lo mencionemos. Y entonces lo mencionemos y podemos dar seguimiento y poder liberártelo o darte feedback o poder ver el estatus, ¿no? No le tengo miedo a los tachecitos. Qué bueno que salgan las razones para que la siguiente podamos ayudarte a que no... Acuérdense que esto es crear flujo. Nada debe pararse más de un día por falta de comunicación. Y por eso es ese diario. Estamos creando flujo. 2 días es tiempo perdido sin necesidad, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué necesito hoy? ¿Qué me falta? ¿Qué me está deteniendo? Y liberar el flujo. Todos los días es estar todo el día quitando la tierrita al río para que fluya. Entonces, se trata de liberar estas vainas. Entonces, lo importante es un 80 porque sí queremos ver en qué podemos mejorar o qué sucedió. Otro tema también que hacemos es que como consejo, traten de planear de lunes a viernes. También con cierto nivel, ¿no? Pero si planeamos de lunes a viernes, ya dejamos el sábado como colchoncito de variabilidad y como motivación para que el viernes terminen los trabajos. Terminan los trabajos del viernes y ya no tienen que ir el sábado. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Cuál es el secreto? Que sí necesitamos ver muchos papelitos. O sea, 3 papelitos es como abarcar tan grande y tan poco detallado que si se cumplió o no se cumplió, no sé. ¿No? Es como taparle el ojo al macho. Entonces, el que definamos muy bien no solo las actividades planeadas, sino las restricciones, también ponerlas como actividades, les va a ayudar muchísimo. Continúa. Perdón. Y entonces, ¿cómo podemos, aparte de lo que dice Elisa, de que poner todas las actividades, ya sean hasta permisos o administrativas o no sé, entre más actividades tengamos nosotros en nuestro tablero, va a ser más fácil rastrearlas, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos identificar bien las razones de incumplimiento desde su causa raíz? Una de las formas es preguntándonos varias veces el por qué, ¿no? El 5 por qué famoso. Entonces, llegamos a la sesión de planeación diaria y entonces tal actividad no se cumplió. ¿Por qué? Porque no la planeé bien, ¿no? O sea, es como la fácil y la clásica, ¿no? Es que no la planeé bien, error de planeación. No, 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 pero ¿por qué no la planeaste bien, no? Y entonces ya dice, no, o sea, lo que pasa es que subestimé la actividad. Yo pensé que tomaba 3 días, pero me tomó 4. Pero entonces, ¿por qué lo hiciste en 4 en lugar de los 3 que lo tenías planeado, no? Pues resulta que el material me llegó tarde el lunes y la gente llegó tarde el miércoles. Bueno, entonces el por qué la causa raíz no es que la subestimaste y que planeaste mal, sino que la gente no está llegando a tiempo o el material llegó tarde, ¿no? Y ahí te ayuda mucho esa forma para descubrir bien cuál es esta causa del incumplimiento y como dice Elisa, eh, mejorar y que no vuelva a suceder, ¿no? Para que ya puedas avanzar con la actividad. ¿Quieres mencionar algo, Eli, o tienes la mano levantada? Perdón, se me quedó levantado. Estás en mute. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra agenda de la junta diaria? Esta se realiza todos los días. Eh, a ver, ahí va la pregunta de estilo Elisa. ¿A qué hora es la hora ideal para realizar la junta diaria? Al inicio de la jornada.
Sí, al a la entrada inicio, de la obra. al entrar a la obra, bueno, nos 15 hemos minutos topado antes con, de entrar a la obra. eh, nos hemos topado con muchos casos y también varía dependiendo de un proyecto a otro y de cómo se organiza la gente, ¿no? Pero lo ideal es así como tal, es el arranque del turno, ¿no? Esto debe de suceder en una hora en la que después de la junta sepas perfectamente qué es lo que tienes que realizar en tu día. Entonces, lo ideal es que sea antes de que incluso hagas el pueblo de la gente o estés ya coordinando actividades, ¿no? Como nosotros lo proponemos, hacemos la calistenia, la plática de seguridad y la junta diaria de actividades con Lean Construction, ¿no? Esa es la manera en la que nosotros lo recomendamos para que ya el maestro de obra, el supervisor, ya vaya directo a sus actividades y a realizar lo que compete para el día. Esta es una de las agendas que nosotros propusimos para un proyecto en donde se toma un segundito, 2 minutos de seguridad sin profundizar ni resolver los temas o de logística, ¿sí? En donde si tenemos alguna actividad ahí que está atorada o algo así, por seguridad o por algo que se cambió, ¿no? Tal vez un acceso o una ruta para un camión o en el colado o algo de ese tipo, ¿no? Luego nuestro punto 2, como les mencionaba, es qué se hizo el día anterior y qué no se hizo, dando una razón, una causa de incumplimiento, ¿sí? Y ubicando la actividad en donde se va a realizar, siempre y cuando se cumpla con el objetivo de la semana, digamos, ¿no? Les pongo un ejemplo. Si esta semana debemos de atacar, por decir, 50 metros lineales de malla, ¿no? Y programamos 10 el lunes, 10 el martes, 10 el miércoles, 10 el jueves y 10 el viernes. Y no terminamos ¿cómo se llaman? Los 10 metros el lunes, el día martes, tendríamos que hacer o 20 metros, pero muy probable no los vamos a realizar, o tendríamos que buscar hacer una sección de estos metros pendientes en cada uno de los días de la semana y tal vez digamos, como el lunes nada más hice dos, tengo que hacer 12 el martes, 12 el miércoles, 12 el jueves, 12 el viernes, pero el punto es que cuando vamos a mover uno de los compromisos, sea atendiendo el objetivo de la semana, ¿no? Luego, cuando ya tenemos los resultados del día, se analiza el PPC como tal, ¿sí? Se cuentan la cantidad de actividades que teníamos programadas para el día, se ven cuántas no se realizaron y se hace ahí el porcentaje, ¿no? Y se pregunta qué se va a realizar el día de hoy, sobre todo, ¿es posible? ¿Necesitan algo para que se cumpla o cualquier otra de las cosas, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario, algo de junta diaria? Es, ¿Alguno de ustedes ha realizado alguna junta semanal o junta diaria de arranque? Sí, yo. Sí. Sí, ¿Algo que quieran aportar o algo que vean diferente, algo que recomienden? Yo personalmente en la junta diaria evito que lleguemos a causas de no cumplimiento de la actividad, porque lo que me ha pasado es que se demora enormemente. Y entonces, así lamentablemente, la gente no es como que o así, muy concisa y empieza a hablar y hablar. Entonces, si no está clara la causa, lo que ponemos en el parking lot, de forma de que podemos liberar a todos los demás y luego nos quedamos específicamente con esta persona, esta compañía, para entender un poquito más en detalle qué pasó. Pero no Sí, sobre quedarse, todo, porque si no se sí. pierde. Sobre todo cuando ya son varias disciplinas, varios contratistas al mismo tiempo y, o sea, pues se tiende a extender, ¿no? Y es como decimos, ahí tenemos que adaptar la herramienta para que funcione y no al revés, ¿no? No adaptarlos a todos para que estén ahí más tiempo o gente que no tenga nada que ver, ¿no? Entonces usamos herramientas como el parking lot y ya profundizas con los involucrados.
¿Alguien más? Sí, pues de igual manera evitar que se alarguen y también buscar la manera en que sean puntuales, porque muchas veces la misma inercia laboral les dice, no, es que tengo que ir a acomodar a la gente o hacen otras actividades primero antes de revisar en realidad qué es lo que va a aportar a la obra. Es correcto, entonces por eso nosotros buscamos hacer esa dinámica de que ya los tenemos reunidos para lo que es la calistenia y la plática de seguridad, pues de aquí mismo, ¿verdad? O sea, nos movemos ¿cómo se llama? Al tablero, ¿sí? Con los involucrados, los necesarios y de una vez hacemos la junta diaria, 15 minutos, y ahora sí, muévete a coordinar gente y empieza tu día sabiendo qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Eso de fomentar la puntualidad y todo eso aplica para todas nuestras sesiones, ¿sí? Y, o sea, tenemos que, no nada más para la de seguimiento de construcción, sino para la junta de arranque en la calistenia, tenemos que estar nosotros participativos, presentes para la plática de seguridad, luego para esta, y luego para la de diseño, y luego para, o sea, ese tipo de comportamientos son los que le dan esa importancia y son de esas habilidades blandas de las que hablábamos de liderazgo, de todo esto, son muy importantes para quienes son facilitadores de estas juntas, ¿no? Que somos los más interesados. ¿Alguien más? Y siempre ser muy observadores de cómo están viviendo ellos la junta. O sea, realmente les está agregando valor, realmente están desesperados porque ya se quieren ir, tenerme la cara, o realmente están solucionando ahí. Entonces creo que, acuérdense, ellos son los clientes de estas juntas y estas juntas es para ellos. Entonces, de vez en cuando nosotros también hacemos como encuestas de qué te está gustando y qué podemos hacer diferente. Y siempre estar ajustando las juntas para que, los y deltas, para que les sirvan, para que y otro comentario que iba a ser, ¿puedes regresarle unas 4 diapositivas, Manuel, porfis? Ahí, no, más adelante. Ah, la siguiente. Ahí. Si se fijan, en la columna izquierda tenemos las áreas. Creo que en Perú, no me acuerdo dónde, es que lo tienen por disciplinas, las líneas, ¿no? Entonces, la idea es que sea por áreas, porque también para disciplinas tenemos los colores. Queremos ver cómo es el flujo en tal zona, qué contratistas van a estar y por qué. Incluso también leerlo por zonas, ¿no? A ver, esta zona, en esta zona sucedió esto, va a suceder lo otro, no. La siguiente zona, quién va a estar, qué va a suceder, qué es lo que sigue, porque justo eso es como creamos el flujo. Entonces, muy importante tratar de ya no manejar las líneas por disciplinas, sino manejar las líneas por zonas. Y por supuesto, siempre al lado del tablero tiene que estar el mapita donde diga qué zona es qué color de contratista es qué. Toda esta parte visual tiene que estar a la mano. Ahí hablando de eso, mm, o proponen, también hay veces que en diversas zonas cambia la cantidad de trabajo. O sea, no es lo mismo, no sé, para un bloquero que para un ceramiquero, la zona, porque en realidad de block o de tabla roca o de lo que sea hay pocos muros, pero en cerámica hay muchísima área que cubrir. Entonces, que se zonifique diferente por algún tipo de especialidad. ¿O les ha tocado algún caso así? No, Perdón, En el tacto. no puedes unificar diferente porque es como los procesos están fluyendo a través de las zonas, Ujú. ¿no? Entonces, puede, puede ser que en la zona nada más lunes y martes hagas blog, pero las zonas tienen que ser las mismas, tienen que ser respetadas las zonas. A ver, estrictamente hablando, si nada más estamos hablando del Last Planner System, pues sí, sí podrías hacerlo, pero aquí lo que estamos enseñando es todo un sistema de producción. A ver, si es un proyecto súper chiquito y puedes hacer nada más esta zona con estos blogs, sí, pero si quieres tratar de que mantener, como en toda la obra, cómo va a estar el ritmo, porque aparte ya todos de verdad empiezan a pensar en esas zonas.
Entonces ya todos hablan de la zona 5, ya saben quién tiene que estar, en qué momento, haciendo qué, y le sales con una zona nueva y no sé si yo voy a entrar, si me va a entorpecer, si no me va a entorpecer. Entonces, de preferencia, no. A lo mejor va a avanzar más rápido esta persona porque se va a aventar 3 zonas en una semana y no nada más una, pero se va a echar 3 zonas. Si te fijas, está respetando las zonas, aunque avancen más rápido, pero está respetando las zonas porque es el mismo idioma y el mismo punto de referencia. Si cambias el punto de referencia, creo que es muy confuso. Oye, dice una pregunta. En teoría, digo, al menos así es como lo evalúo yo, lo revisamos. Es, si terminas las actividades de la semana, no deberías de adelantarte a la siguiente, ¿no? No es lo ideal. ¿No deberías que, perdón? Adelantarte a la siguiente Así. semana. No, De sí. preferencia no te adelantas, porque si te adelantas puedes estar entorpeciendo eh, otras actividades que sí tenían que pasar esa semana, ¿no? Y cuando hacemos el ejercicio de la maqueta, luego, luego se ve, ¿no? Entonces incluso tenemos recursos de área y recursos de capacidad limitados. Ponte a pensar, tenemos 10 personas de seguridad y por tú adelantarte vas a quitarle una persona de seguridad a la gente que tiene que estar trabajando en lo que debería porque estén cuidando un área donde se están adelantando. No es prohibido, porque hay algunas disciplinas que se pueden adelantar, sobre todo las disciplinas iniciales, o sea, el movimiento de tierra, a lo mejor algunas zapatitas. El chiste es que consideres de que, bueno, si me adelanto y abro 50 zapatas, si hay lluvias, si hay temas de seguridad, si hay temas de entorpecer el movimiento, no es lo ideal. Vas a estar cobrando zonas y quitándole como dinero a otras cosas por estas zonas que van a estar un tiempo excavadas sin que otra persona adelante. Eh, Sí. entonces, estás a lo mejor también tienes que cuidar, por ejemplo, tú que es en el tema de estructura, la gente la estás ubicando en adelantar en lugar de estar cerrando, porque también tienes capacidad limitada de gente. Ujú. Entonces, no es lo ideal, o sea, no es prohibitivo, pero no es lo ideal. Y también es muy importante que si lo vas a hacer en la junta semanal, lo digas. Digan, oigan, en la siguiente semana, además de lo que me toca, quiero ver si adelanto estas cosas. Y en ese momento van a decir, sí, pero, o no, o espérate, o por qué si no has terminado esto. Como que en ese momento es hacer la declaración y todos y que estén de acuerdo, ¿no? Y poner los papelitos. Entonces, no está padre a mitad de la semana agregar actividades, se puede, pero sí tienes que avisar y lo puedes hacer en la junta semanal. No es lo ideal, sí se puede, pero tienes que considerar todo esto, que realmente no salga peor el caldo que la gallina, o no sé cómo se diga. ¿Sí? Más o menos entendí el punto. De acuerdo. Sí, digo, yo en general, yo soy de la idea de que es preferible no adelantarse para no meterle más variación, ¿no? Ujú. Pero tampoco es de que es imposible. Hay que verlo, o sea, depende de, vamos viendo en qué quieres, porque a lo mejor ayuda, a lo mejor no, a lo mejor es porque en 2 semanas va a llover y prefiero ahorita cerrar todo y conviene, ok. Y entonces, lo que decíamos, ¿no? Lo que decían los peruanos, nadie sabe tanto como todos juntos. Si es una idea y se da, por ejemplo, en la Junta de Planeación Semanal y es una buena idea, padrísimo, porque puede ser así, que en 2 semanas va a llover horrible y voy a adelantar, cerrar unas cepas. Qué bueno, ¿no? Entonces, hay que ponerlo sobre la mesa y revisarlo, pero revisarlo como en conjunto. De acuerdo. Muy bien. Thank you. Y A ustedes. la clave de usar Tag Plan y el Last Planner System de manera combinada, pues es precisamente todos estos beneficios de tener esa visibilidad, ¿no? Y mayor predictibilidad, mejora la colaboración, o sea, se dan esas conversaciones en donde dices, pues iba a adelantar un poquito, pero cómo impacta, pero ya con todos los participantes, ¿no? Y como vimos, pues reducción de variabilidad, ¿sí? Aumentando flujo de trabajo, la mejora continua, o sea, tienes razones, indicadores, etcétera, entonces vas haciendo los ajustes constantes y necesarios para que no se repitan o para irlo haciendo de mejor manera, incluso el mismo proceso constructivo, etcétera, ¿no? Entonces, esta cultura Lean del respeto por las personas es más como un mindset, ¿no? Que debe de fomentarse con práctica, con constancia, con
con toda esta práctica del sistema en general, ¿vale? Bueno, estas son algunas de las frases de algunos usuarios reales y de algunos resultados medibles, ¿sí? Entonces, uno de los gerentes de construcción decía, antes teníamos juntas donde todos se quejaban, pero hoy con el Last Planner System tenemos juntas donde todos se comprometen, ¿sí? Entonces, como decía Lisa, hay que buscar esos mecanismos que suenan como que el café, que, ajá, sí, pero con compromiso, ¿no? Con la planeación, con el objetivo de la semana, o sea, con indicadores, con todo lo que te permita tener esa visibilidad de tener el control del proyecto, ¿no? Luego uno de los superintendentes decían, con el Last Planner System, dejamos de planear por intuición y empezamos a construir con intención, ¿no? Esa claridad de qué es lo que necesitamos lograr, cómo lo debemos de lograr, ¿no? Un gerente de proyectos nos decía, nos dimos cuenta de que muchos retrasos no eran técnicos, sino de coordinación. El Last Planner nos abrió los ojos. Y un coordinador Lean dice, pasamos de un 45% de cumplimiento semanal a más del 85% en solo 2 meses. Luego de más del 30% de mejora en cumplimiento de tareas de PPC son algunos resultados. Menos del 25% en tiempos muertos y en esperas no planificadas, ¿sí? Se reducen los desperdicios enormemente. Menos de 20% en retrabajos derivados de fallas de comunicación. Más de 40% en participación efectiva del equipo. En todas las juntas están activamente participando siempre, ¿no? Y la mayor satisfacción del cliente final, ¿sí? Al estar bien alineado en tiempo, entregables, etcétera. Eh, yo les hago la pregunta, para ustedes, ¿cómo sería un proyecto, ¿sí? En donde tengan éxito? ¿Qué características debe tener? ¿Qué sensaciones deben de tener en un proyecto que tenga éxito? Que no Pues yo haya creo que, nervios. mm, que te sientas, realmente te sientas bien con el trabajo realizado, que te sientas orgulloso, que te sientas que no estuviste estresado por no cumplir las cosas a tiempo. Así, hay una cantidad de sentimientos y sensaciones que tienes en un proyecto exitoso, ¿no? Y que quisieras tener. Sí, hace comentar algo, Elisa. Que, que no tengas que trabajar más de las horas que se supone que tienes que trabajar. Por ejemplo, ¿no? O sea, eh, cuando uno se siente conforme, que se siente, digamos, satisfecho, ¿no? Más bien, no conforme, sino satisfecho, que llegas a un espacio de trabajo donde te sientes eh, involucrado, te sientes escuchado, que sabes que tus esfuerzos son bien dirigidos, canalizados para que se logre y se termine en tiempo, en forma. Yo creo que esa es la mayor satisfacción, ¿no? Que pueda uno sentir en un proyecto exitoso. Bueno. Entonces, ¿tus proyectos se ejecutan con actividades impuestas o con compromisos acordados, ¿no? Eso es como algo que debemos también nosotros llevarnos y tener en cuenta para lo que es la aplicación correcta del Last Planner System. Compromisos acordados más que algo impuesto, ¿no? Bueno, les hago la pregunta, hablando del Last Planner System, ¿qué se llevan el día de hoy que puedan aplicar el día de mañana? Aunque sea un pequeño cambio o un pequeño ajuste, ¿qué podrían aplicar el día de mañana del Last Planner System en lo que vimos el día de hoy? Hacer reuniones diarias un poquito más claras y pues, con una mejor planeación. Sí, claro. Es más, muchos, como dice Claudia en uno de los comentarios del chat, la junta diaria, ¿no? Como tal, o sea, unos hacerla un poquito más ágil, más eficaz, más eficiente, otros hacerla como tal, la junta diaria, ¿no?
varios proyectos hemos llegado a que hacen la junta una vez a la semana, o sea, tienen una junta semanal y no hacen revisión diaria, ¿no? Entonces, nos llama muchísimo la atención porque tienen buenos resultados a pesar de que nada más tienen la junta de planeación semanal y saben como que todos ya cómo operar, etcétera. Pero caímos en cuenta de que son proyectos que, por ejemplo, son muy repetitivos o el mismo, ¿no? Entonces, ellos ya ajustaron a que no necesitan la junta diaria, así de manera religiosa, pero luego, cuando ya entras en el análisis de cómo están trabajando, cómo se están comportando sus actividades, si se están teniendo mejoras proyecto a proyecto, o actividad a actividad, o cliente con cliente interno, te das cuenta que a lo mejor sí les hace falta la implementación de la junta diaria, ¿no? Entonces, sobre todo en Centroamérica, Sudamérica, muchas veces no se da esa junta diaria que es tan importante, ¿vale? Dice Julio en otro comentario, no caer en la imposición, ¿sí? Creo que esa es una de las más claves, ¿sí? Estamos bien acostumbrados a, aquí está el programa, tienes 20 días, lo haces en esos 20 días, no me importa cómo, con qué, pero tienes 20 días para hacerlo, ¿no? Entonces, crear los planes de manera colaborativa te llevan a no imponerlos primero y después a que sean más realistas, ¿no? Aparte de que tienes a todos de manera activa en el involucramiento. Aquí, como dice Mónica Vázquez, escuchar activamente a todos los involucrados, ¿no? Es parte de lo que el Last Planner System eh, trae como uno de los beneficios que te permite obtener resultados. ¿Qué más se llevan el día de hoy que pueden aplicar para mañana? Crear equipo colaborativo y que aporten los involucrados. Buscar el cómo sí. Exactamente. Aquí tenemos muchísimas herramientas que ahorita comentamos. No sé si todos, por ejemplo, habían usado el parking lot, ¿sí? Pero son ese tipo de herramientas en las que te permite escuchar activamente a alguien que a lo mejor pues tiene algo importante que aclarar, etcétera, pero que simplemente no va con la agenda y con el tiempo de los demás. Pues anotarlo así a un lado en el parking lot, no saben lo importante que resulta para algunos, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas te permite fomentar ese trabajo en equipo y donde se sientan todo el mundo escuchado, valorado. Otro comentario, checar restricciones y bloqueos. Sí, como dijo Elisa, yo creo que el liberar restricciones es de lo más relevante para el Last Planner System, para los proyectos. O sea, la verdad es que son lo que más te permite garantizar el éxito de un proyecto. ¿Alguien más? Bien, a ver, como una de nuestras prácticas para las sesiones, lo que normalmente nosotros hacemos en nuestras sesiones, sobre todo las sesiones pool o las sesiones de fase, de master plan, en algunas semanales y en algunas diarias de repente para pues de hacer mejora continua, es preguntamos qué les gustó y qué podemos hacer mejor, ¿no? ¿Qué es un plus y qué es un delta? Entonces, por favor, también para que nosotros podamos mejorar la clase de Last Planner System, en particular para esta sesión, ¿sí? ¿Qué les gustó y qué podemos hacer mejor? Yo creo que me gustó, pues es, digamos, cada una de las etapas la explicaron bastante bien. Mi recomendación para hacerlo mejor, yo utilizaría un ejemplo. Yo trataría de llevar un ejemplo teórico, así, digamos, no tiene que ser real, o puede ser real, y tratar de ir mostrándolo en cada una de las etapas. Yo creo que eso aclara mucho. Pues, ¿qué creen? Que nuestra siguiente sesión es Ujú. precisamente esa dinámica
de cómo aplicar, implementar y construir el Last Planner System en sus etapas, ¿sí? Con un ejemplo real, palpable, con un tablero, con todo esto, ¿no? Adelante, Elisa, para que nos expliques mejor de esa sesión. Sí, el objetivo va a ser un poquito diferente, la dinámica va a ser un poquito diferente, pero vamos a llevarlos como del máster, de ahí cómo sacamos el de fase, de ahí cómo sacamos el semanal y de ahí hacemos como un ejercicio como para hilarlo todo. Lo importante es que ya más o menos, y aparte estudien porque les voy a preguntar, ¿y cuál es la parte que sigue? Y ya que me digan, ¿y cuál es no sé qué? ¿Y qué día vamos a hacer las juntas? Entonces, entre todos es como armar de un proyecto este tema. Ahí generamos las plantillas y ya se pueden quedar ustedes como con esas plantillas. Ujú. ¿Está bien? Súper. Pero estudien porque les va a Algo, estar preguntando. sí. Em, Me gustó que las indicaciones son muy claras y que la explicación fue al detalle. Excelente. ¿Algo más? ¿Alguien más que tenga algo que podamos hacer mejor o algo que les haya gustado? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario que tengamos, alguna pregunta? Bueno, en el chat comentan que todo muy claro. En la siguiente sesión, como dice Elisa, vamos a tener un ejemplo un poquito más palpable, entonces eso va a ayudar a reforzar y aterrizar los conceptos, ¿sí? Y para poder tener más claro nuestro sistema Last Planner System. Muy bien, pues con esto cerramos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención, su participación y nos vemos para la próxima. Gracias, Manuel. De No por nada, con echarte gusto. flores, pero es la primera clase que creo que voy desde el punto 1 hasta el punto 10. Me da muchísimo gusto. Les agradezco mucho a todos. Buenas tardes. Hasta Gracias. luego, Bye gracias. bye. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.